cuanto antes porque muy probablemente me voy a saltar algunos pasos de la cosmología, ¿no? Asumo que ya todos llevaron cosmología. Y me voy a enfocar más a esta parte porque si no, no me va a dar tiempo. Parte de los temas que voy a tratar son desarrollados o están siendo desarrollados por los estudiantes con los que estoy trabajando. De hecho, aquí los dividí por temas. Por ejemplo, estos estudiantes están trabajando en la parte teórica, campos escalares, materia oscura, gravedad modificada. Estos están trabajando en la parte de análisis de datos, estadística, métodos numéricos y algoritmos, que de hecho es lo que me voy a enfocar el día de hoy. Ahora les toca a ellos. Y un poquito ellos que son los que están trabajando en simulaciones numéricas. Asterisco porque él ya es postdoc y de hecho se va a Sudáfrica, ¿no? A hacer una estancia. Gran parte de las figuras, trabajo y demás están basadas en los artículos que ellos han estado escribiendo. Como pueden ver, por ejemplo, es estadística en cosmología. Es un punto que voy a tratar en varias ocasiones. De hecho, es el artículo famoso de los Luises y compañía. También vamos a hablar un poco de las cadenas de Monte Carlo. Cualquier pregunta, digamos, formal, se pueden dirigir a los estudiantes. No sé. Pues no sé qué pasó, ya está. Bueno. Voy a tratar aquí de ser lo más amigable en cuanto a la explicación, pero cualquier formalidad pueden dirigirse a alguno de estos artículos. Y recientemente nos hemos involucrado en esta área, es un área muy nueva, de hecho se ha vuelto muy popular y queremos ver si funciona en la cosmología, ¿no? Las redes neuronales artificiales aplicadas a la cosmología y en particular de cómo calcular evidencias bayesianas, ¿no? Cómo esto nos puede ayudar a disminuir los tiempos de cómputo, a hacer más eficientes nuestros algoritmos. Como vamos a ver ahorita, la necesidad de la gran cantidad de datos nos exige crear nuevos algoritmos. Entonces, rápidamente, ¿no? ¿Qué es la cosmología? ¿Qué es esta parte de cosmología observacional? De hecho, es un término, no sé si es real, pero prácticamente es cualquier cosmología que se estudia a través de observaciones. Es todo, ¿no? Como su nombre lo dice, a través, por ejemplo, de telescopios, a través de instrumentos, pueden ser satélites, pueden ser cualquier otro tipo de objetos, globos de hecho también, ¿no? Y esta cosmología ha tenido un boom recientemente, en las últimas 2 décadas aproximadamente. Ha tenido un gran auge, ha crecido, se ha desarrollado de manera impresionante, y esto es debido a varias componentes. Una de ellas, bueno, más bien 2 de ellas son estos dos fenómenos, dos fenómenos que ocurren en el cosmos, la existencia probablemente de la materia oscura y de la energía oscura. Bariones, materia oscura, energía oscura, anteriormente era tierra, aire, fuego y agua, ¿no? Todavía estamos viendo, esta cosmología ha crecido también por la tecnología, ¿no? Gracias a la tecnología, gracias al avance, gracias a la computación, a todas estas técnicas de cálculo o de métodos numéricos, ha incrementado su popularidad en la cosmología, en gran medida. De hecho, hasta se la ha denominado como la era de la cosmología de alta precisión. Ahorita vamos a ver algunas observaciones en donde las barras de error disminuyen considerablemente. Cosmología 101, primer curso de cosmología en 3 diapositivas. Empezamos como buen físico, una vaca esféricamente simétrica, homogénea e isotrópica en el vacío y lo más simplemente posible. Este es el modelo estándar cosmológico que describe el universo y que hoy en día satisface la mayor parte de las observaciones. En un momento voy a tratar cada una de estas partes. A este modelo se le llama el modelo LSDM o lambda por una constante cosmológica, Cold Dark Matter, por sus siglas en inglés, materia oscura fría. Estos componentes, por ejemplo, son simplemente las ecuaciones de Einstein, son las que veíamos anteriormente. Las ecuaciones de Einstein que simplemente nos describen la curvatura del universo y la presencia de materia.
cómo la presencia de materia curva el universo y cómo la curvatura del universo le dice a la materia cómo moverse. También nos fijan un background o fondo. Esto está dado a través del principio cosmológico, ¿no? Nos da la homogeneidad de isotropía a grandes escalas mayores a 150 megaparsec. Un parsec es 3.2 años luz. Un megaparsec son varios millones de años luz, ¿no? A estas escalas, el universo se puede considerar como homogéneo e isotrópico, donde las galaxias son prácticamente partículas puntuales y este es un fluido. Inflación son condiciones iniciales. Simplemente inflación es un parche que le agregamos a la teoría para producir todas las partículas que hoy en día vemos. Además resuelve varios problemas. Un review sobre este tema se puede encontrar aquí, de inflación. Además de estos dos componentes tenemos los bariones, que prácticamente es la tabla periódica de partículas elementales, quarks, gluones, todos los leptones, neutrinos, hadrones, campos escalares, el Higgs, radiación, fotones, entre otros, ¿no? Y estos dos componentes que ahorita vamos a ver rápidamente qué son. La materia oscura en particular es uno de los enigmas más fascinantes de la física hoy en día, ¿no? Es 6 veces más abundante que la materia ordinaria, es decir, si contamos planetas, galaxias, estrellas, todo lo que podemos ver, esta materia oscura es 6 veces más abundante. Además, si consideramos todo el contenido del universo, esta es una cuarta parte de la densidad total. Y principalmente es el formador de estructura del universo. Si no hubiese materia oscura, todo colapsaría prácticamente. Perdón, si no hubiese materia oscura, todo se diluiría. Si hubiera más materia oscura, todo colapsaría. Estas se pueden ver en diferentes pruebas. Por ejemplo, en las curvas de rotación, donde hay un equilibrio dinámico entre galaxias, las fuerzas de repulsión entre las galaxias y la fuerza gravitacional, ¿no? Que no cumplen las leyes de Kepler. También se pueden ver debido a la presencia de objetos muy masivos, oscuros, transparentes, cómo curvan el camino libre medio de la luz, ¿no? También se puede ver a través de fenómenos en temperatura, por ejemplo, cómo se calienta un gas sin ver algo que está presente, ¿no? Por ejemplo, es oscuro, pero en realidad es transparente. También se puede encontrar o se puede deducir la existencia de este componente a través de simulaciones. Si nosotros empezamos a simular el universo, ponemos condiciones iniciales y lo dejamos evolucionar, deben de satisfacer las observaciones. Si no lo hacen, hay algo raro aquí, o los ingredientes no son los que deberían de ser. Si la materia oscura es un enigma muy fascinante, la energía oscura es aún más misteriosa, ¿no? La energía oscura se encontró, o bueno, la dedujeron en el 90, en el 98, viendo candelas estándar. Sí, por ejemplo, si conocemos estas supernovas, en particular son supernovas tipo 1A, tienen un brillo en común todas ellas. Por ejemplo, es como poner focos de 100 watts. Si nosotros conocemos su luminosidad, podemos conocer su distancia. Entonces, lo que encontraron Adam Riess y Perlmutter fue que el universo no solamente se expande, sino que se expande de manera acelerada, ¿no? ¿Cómo puede ser esto posible? Uno esperaría que si tiene materia, colapsaría. Si se está expandiendo, en algún punto se detendría y colapsaría nuevamente, solamente por gravedad. Sin embargo, ellos encontraron lo contrario. Ellos encuentran que el universo se expande y además esta velocidad va creciendo, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Hubo un gran debate por ahí, duró varios años. Unos decían que era polvo, otros decían que eran malas mediciones. Hubo un gran debate durante varios años. Hasta que finalmente se encontró o se llegó al consenso de que se necesitaba tener una materia extra. Ellos le llamaron energía oscura debido a la materia oscura, ¿no? No tiene nada de oscuro, no tiene nada de energía. Simplemente es falta de conocimiento de esta nueva componente. Esta componente
tiene la propiedad o la característica de que no atrae gravitacionalmente, sino repele, ¿no? Entonces, si estuviera Newton, en lugar de caer en la manzanita, haría cosas muy raras por ahí. Es muy exótica, y estas dos componentes precisamente es lo que ha guiado en gran parte a la cosmología a desarrollar nuevos experimentos, nuevos satélites. Estas simplemente son las curvas, la luminosidad de cada una de las estándar cándidas. Este modelo cosmológico funciona muy bien. Cada uno de ellos, desde el punto de vista teórico, tiene lo que le llamamos observables. Las observables se pueden conectar, como su nombre lo dice, con los experimentos, con los satélites. Por ejemplo, medir distancias luminosas, medir velocidades o aceleración del universo, medir estadística, espectros, funciones de correlación. Cada una de ellas, cada componente de ellas puede de alguna manera afectar las observables. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes imprints en las velocidades. Por ejemplo, esta es la velocidad de expansión del universo, esta es la luminosidad de las supernovas, estas son diferencias de temperatura en la radiación cósmica de fondo que hoy en día vemos. Entonces, cada una de estas componentes tiene cantidades muy importantes que le vamos a llamar los parámetros cosmológicos, ¿no? Estos parámetros son las cantidades principales que describen el universo. Estos parámetros, desafortunadamente para nosotros, no se predicen por ninguna teoría fundamental, sino que de alguna manera nosotros tenemos que ajustarlos a mano, de tal manera que tenemos que encontrar cuál es la combinación que mejor describe el universo o a las observaciones. Entonces nosotros de alguna manera tenemos que ajustar estos parámetros, estas cantidades, dado un modelo cosmológico. Esto usualmente cuando doy alguna charla lo pongo como los ingredientes de un pastel. Nunca he hecho un pastel, pero seguramente así funciona, ¿no? Si uno le da unos ingredientes que no son, el pastel no se hace. Si le da una mayor cantidad de un ingrediente, probablemente el pastel colapsa. Si le da otra cantidad de otro tipo de ingrediente, el pastel se infla, ¿no? Entonces uno tiene que ajustar muy bien estas cantidades para reproducir las observaciones o para reproducir nuestro pastel, como usualmente lo hacemos. Entonces, este universo, el más simple posible, está descrito a través de estas cantidades o parámetros. Aquí me parece que son 17. Podemos ver, por ejemplo, la cantidad de bariones, la cantidad de materia oscura, podemos ver curvatura del universo, si es un universo plano, abierto, cerrado. Podemos ver neutrinos o familias de neutrinos, si hay más familias de neutrinos, por ejemplo, se pensaba que había 4. Podemos ver la suma de las masas de los neutrinos. Se puede obtener diferentes resultados si los neutrinos son masivos o sin masa. Podemos obtener, por ejemplo, también ondas gravitacionales primordiales. Si su existencia afecta las mediciones o si simplemente no hay ondas gravitacionales primordiales. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que mover o ajustar estos parámetros, estas cantidades, para que nos dé nuestro pastel, nuestro cosmos, nuestro universo. Usualmente, este conjunto de parámetros es para un modelo, el modelo más simple posible, el modelo lambda CDM. Usualmente uno tiene nuestras expectativas, un conjunto de parámetros, un modelo o hipótesis y quiere calcular cuál es la probabilidad, cuál es el conjunto de parámetros más probable para describir el universo. Le pone los ingredientes necesarios y uno lo que espera es ver un pastel muy bonito, ¿no? Desafortunadamente no siempre ocurre lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo funcionan estos parámetros. En particular, la energía oscura, uno de los candidatos más simples, es una constante cosmológica. Una constante cosmológica es una energía de vacío. Si nosotros ponemos al universo una constante cosmológica y ajustamos estos parámetros, ahorita vamos a ver cómo, nos da que el universo está compuesto de aproximadamente 70% de energía oscura, 27% de materia oscura.
El resto son bariones, ¿no? Precisamente es esto, 68%. Prácticamente nosotros no tenemos idea de lo que es el 95% del universo, ¿no? Desconocemos toda esa gran cantidad. Entonces, si nosotros ponemos esta constante cosmológica, vamos, checamos las observaciones, ajustamos, por ejemplo, aquí hay supernovas, aquí hay observaciones de temperatura, aquí hay los Baryons Acoustic Oscillations, galaxias, clusters y demás, nos van a dar estas cantidades. Parece que todo funciona muy bien. La cosmología, utilizando este modelo lambda CDM, ajusta muy bien la gran parte de las observaciones. Sin embargo, debido a la precisión que hemos obtenido últimamente, nos hemos dado cuenta que hay algún fallo por ahí. Hasta el 2010, esta es la constante de Hubble, como su nombre lo dice, debería de ser una constante. Hasta el 2010, las barras de error eran muy grandes, de tal manera que dos experimentos no se podían distinguir y nos daban el mismo valor. Hoy en día, con la precisión que hemos alcanzado, se van distinguiendo uno de otro. Entonces, esta constante tiene dos valores, ¿no? Entonces, no puede ser constante. Si lo medimos con, por ejemplo, cefeidas o grupos locales cerca de nosotros, nos da este valor, 73. Si lo medimos o inferimos con la radiación cósmica de fondo u otros satélites, nos da este valor. ¿Cómo puede ser posible que una constante dependa del experimento con el que se midió? Entonces empiezan a surgir más preguntas, empieza a surgir, ¿qué es esta energía oscura? ¿Es suficiente tomar una constante cosmológica? ¿Necesitamos algo más? Entonces empiezan a surgir alternativas. Perdón, Sí. ¿qué tiene que ver el modelo de cosmología con la determinación de la constante de Hubble? Esta constante de Hubble se mide directamente a través de las cefeidas y se infiere a través de la radiación cósmica de fondo. Utilizando el modelo lambda CDM, se proyecta hasta el día de hoy. Pero las cefeidas solo se ven en la vecindad cercana. Sí, estos son locales. Ajá, estos son locales y estos se infieren haciendo una extrapolación de lo que pasó al principio del universo al día de hoy. Estas, como lo mencionamos, se infieren, se extrapolan de lo que ocurre a Redshift cuando el universo era 138.000 años. Esta es una inferencia si lo basamos a través de este modelo. ¿Y por qué la constante cosmológica tiene que ser constante? Exactamente. Puede cambiar con el tiempo. Exactamente. Entonces nosotros vamos un poquito más allá del modelo estándar. No es constante cosmológica. Y de hecho es uno de los resultados que obtuvimos y que voy a mencionar casi al final. Pero no solamente la constante. ¿Por qué Einstein está bien? ¿No? Por ejemplo, podría no ser Einstein, podría no ser solamente R, podría no ser solamente la acción Einstein-Hilbert, podría ser un FDR, ¿no? Como simplemente propuestas. Es Einstein más una corrección. Así como Newton es corrección de Einstein, Einstein podría ser corrección de algo más. Podría ser de que simplemente nosotros no somos privilegiados, no vivimos en un universo perfectamente isotrópico, sino que existen anisotropías. Podría ser de que la materia oscura no es polvo, no son fluidos perfectos, sino son campos escalares. Podría ser que las condiciones iniciales no son las adecuadas, simplemente no son las suficientes para explicar lo que surge hoy en día, o componentes extra. ¿Por qué si hay una energía oscura y no dos? ¿Por qué si hay materia oscura, energía oscura y no combinaciones de ambos? ¿No? Podrían ser modelos más exóticos. Solamente para mencionar algunos, podría ser, o hay gente que ha considerado, que la constante de gravitación cambia en el tiempo. De hecho, hace un par de meses escuché gente que está considerando que la constante de la luz cambia con el tiempo cósmico también. Son modelos que la gente ha trabajado. ¿Por qué no interactúan? ¿Por qué la energía oscura y la materia oscura son componentes independientes? Simplemente neutrinos, tal vez hacen falta más especies de neutrinos, la curvatura, no es materia oscura fría, sino tibia, caliente, más cosas, ¿no? Hay infinidad de modelos, bueno, cientos de modelos.
Y en particular aquellos modelos de energía oscura, como se mencionó ahorita. ¿Por qué una constante? La constante es lo más simple y funciona, pero no a la precisión que nosotros creemos. Si vamos un poquito más allá, surge un zoológico de modelos, ¿no? Gravedad modificada. ¿Qué pasa si agregamos tensores escalares? ¿Qué pasa si interactuamos? Por aquí deben de estar las dimensiones extras. ¿Por qué vivir en un universo 3-dimensional más 1 temporal? Si la gravedad tiene, o los fotones tienen masa, probablemente estos quedarán descartados, bueno, no sé, FDR, una gran cantidad de modelos. Entonces nuestro modelito más simple, nuestro pastelito, se empieza a complicar y empezamos a requerir observaciones. Al final de cuentas, ellos van a decidir cuál es el modelo correcto. Observaciones, hay bastantes, y solamente para poner una idea sobre la trayectoria que hemos llevado a lo largo de los experimentos, nos vamos un poquito atrás. Un floppy le cabían ni siquiera una canción hoy en día, o una fotografía. Necesitábamos alrededor de 1000 para almacenar una canción, ¿no? Hoy en día la información ha crecido enormemente. Se piensa que el cerebro humano puede almacenar hasta petabytes de información. Si nosotros extrapolamos o vemos cómo ha funcionado la información en las redes sociales, podemos ver que, por ejemplo, Google ya tiene los 15.000 petabytes, ¿no? Facebook, 300 petabytes, y nosotros también no nos quedamos atrás. Este es un arreglo simplemente de los telescopios para que vean cómo ha crecido. Aquí hay dos muy famosos, al menos en las películas de Hollywood, que es en el Monte Wilson y en el Monte Palomar. Y vean cómo van creciendo el tamaño de los telescopios. Esta es una cancha de tenis y una cancha de básquetbol. De hecho, ahorita voy a mencionar rápidamente la información que recaba el LSST, que está planeado para el 2020. Además, por ejemplo, nosotros también tenemos nuestro telescopio. Esta es la escala, son 10 metros. El GTM mide 50 metros de diámetro. Y si pueden ver aquí en el fondo, hay dos telescopios más. Uno que fue cancelado, es este azul, perdón, gris. Y hay otro que está en construcción. ¿Lo ven? Es este. Tiene 300 metros de diámetro, está en Arecibo, son 3 campos de fútbol. Está en Arecibo, en Puerto Rico, y está ahorita en construcción. Entonces, también la tecnología ha aumentado enormemente, y nada más para tener una idea, el LSST, el Large Synoptic Spectroscopy Telescope, va a recabar alrededor de 30 terabytes de datos por noche, ¿no? Información abundante. Y para aquellos que les gusta, por ejemplo, las fotografías, esto va a tener una cámara de 3 billones de píxeles, ¿no? Va a empezar a tomar fotos del universo. Por ejemplo, si consideramos el SSK, este está en Australia y tiene una parte en Sudáfrica. Este va a recabar información alrededor de cientos de terabytes por segundo. Entonces, esto, para tener una mejor idea, son alrededor de 35.000 DVDs por segundo. Es piratería a lo máximo. Si lo contabilizamos por año, son alrededor de 5 zettabytes, ¿no? Un zettabyte son 1 trillón de gigabytes. Entonces tenemos información bastante, ¿no? Hicimos un cálculo y esto es aproximadamente 15 millones de iPods de 64 gigabytes. De toda la información que se recaba, ¿solo un subset es relevante al final en los cálculos? Sí. Usualmente esta es información cruda, se tiene que limpiar, se tiene que procesar, y de ahí van a salir en muchos experimentos 2 puntitos o 3, dependiendo del tipo de objeto que queramos observar o analizar. Sin embargo, recabarla, transmitirla, analizarla es un problema, es un buen problema. No pueden decirle, oye, mándame la información por mi Gmail, o ahí va mi disco duro, pásamela por favor.
ya es un problema muy bueno, ¿no? Y de hecho, gran parte de la segunda parte de la charla se va a basar en información. ¿Cómo la guardan, perdón? ¿Cómo la guardan? Sí. Usualmente se recaba, se analiza y se desecha el resto y la otra parte se transfiere. Ya dependiendo de la institución o del interés de la gente, recaba ese tipo de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el HOC. HOC lo que hace es baja los discos duros. Bueno, cuando no hay luz, de hecho Andrés platicaba, cuando no hay luz, baja los discos duros, los manda a través de la flecha roja a CEU y ahí se analiza la información, ¿no? De hecho, dice que la información viaja a la velocidad de la flecha roja. Sí. Este es un arreglo de telescopios. Ya no es suficiente construir telescopios más grandes, sino construir arreglos hoy en día. En cosmología en particular, simplemente son temperaturas, diferencias de temperaturas a diferentes escalas, escalas más grandes, escalas más pequeñas. Nada más quiero que vean las barras de error. Estas fueron WMAP 5, o sea, en el 2005, hace 15 años. Hoy en día tenemos Planck, y si se fijan, WMAP mide esta pequeña porción. ¿Nos puede decir los ejes, por favor? Sí. No se ven. Los ejes son una expansión multipolar en armónicos esféricos, son escalas grandes. Por ejemplo, aquí está el 90 grados, aquí están ángulos más pequeños, van midiendo diferencias de temperatura. Estos son los ángulos más pequeños. Y los ejes es espectros, potencia, funciones de correlación entre dos puntos. Entre dos ángulos, mide aquí, por ejemplo, toma dos medidas del universo, temperaturas del universo, toma dos medidas del universo, dos medidas del universo, dos medidas del universo, y así va sucesivamente. Entonces, por ejemplo, estas son las escalas más pequeñas del universo. Bueno, las escalas más pequeñas que este telescopio puede ver, que este satélite puede ver. Si se fijan, este llega alrededor de 300. Es solamente esta parte. Y las barras de error eran enormes. Hoy en día con Planck podemos medir hasta los multipolos, hasta escalas muy pequeñas, multipolos de 3000. Si vamos más allá, llega hasta alrededor de 10.000, ¿no? Nada más para que vean la precisión que hemos encontrado, que hemos alcanzado. De hecho, es prácticamente comparable con el thickness, el tamaño de la línea teórica. Además, por ejemplo, estas son supernovas, son medidas de supernovas, son luminosidades y distancias prácticamente, ¿no? Escurrimiento al rojo. Esta es la mitad del universo. Esta me parece que es la figura con la que Adam Riess y Perlmutter se llevan el premio Nobel por encontrar que hay una aceleración, que hay una expansión acelerada del universo. Estos puntitos que están aquí. De hecho, aquí se ve que es 1995. Hoy en día tenemos alrededor de 1000 supernovas. Aquí eran como 25. Si vamos un poquito más atrás, este es el diagrama de Hubble. Esta es la velocidad de expansión de las galaxias contra distancia. Esto es lo que midió Hubble. Si lo graficamos con lo que tenemos hoy en día, aquí está Hubble. Entonces hemos alcanzado una gran precisión, hemos tenido gran tecnología y tenemos grandes cantidades de datos. Por ejemplo, otra información es VOS, es el Variant Oscillation Spectroscopy Survey, es donde estuve trabajando en la colaboración y medimos, de hecho fue un récord en ese entonces, hace 3 años, un récord de 1.2 millones de galaxias. El siguiente telescopio o el siguiente experimento es DESI, el siguiente año empieza a funcionar y va a medir alrededor de 20 veces más, 10 veces más, aquí está 15 veces más, ¿no? Si nosotros hicimos uno de los mapas más precisos de la energía oscura, DESI va a llegar y va a acabar nos va a apabullar prácticamente, ¿no? Entonces la información está creciendo, no exponencialmente, pero enormemente. Además, sin considerar los del futuro, ¿no? Son 52 millones de galaxias comparado con nuestro 1.2, ya nos quedamos muy atrás. Como nosotros
no podemos hacer experimentos, no podemos manipular el universo, hacemos simulaciones, ¿no? Estas son las simulaciones que también voy a mencionar al final, son las que estamos trabajando, de hecho está haciendo Jaciel y Eric Armadas, poner unas cuantas millones de partículas, darles condiciones iniciales, una serie de reglas y hacerlas evolucionar. Podemos ver si esta figura al final se parece a las observaciones. El futuro, si pueden ver aquí WMAP, la primera figura que mostré, esta es la sensibilidad, son del orden de microkelvin, y nosotros hoy en día, en 2020, vamos a alcanzar 3 órdenes de magnitud en mediciones. Y en cuanto a los datos, este es el experimento de el premio Nobel de Penzias y Wilson en el 65. Este es un volumen relativo de datos y vean cómo van incrementándose la cantidad de datos, la cantidad de información de manera logarítmica en base 10, ¿no? De hecho, aquí está el LSC, el SKA y el BOS, donde nosotros estábamos trabajando. Entonces, se fijan cómo van aumentando la cantidad de datos. Necesitamos cómputo, necesitamos algoritmos, necesitamos un montón de información. Entonces, con grandes datos vienen grandes responsabilidades. Estos códigos y algoritmos, ¿no? Todo esto se resume a través del teorema de Bayes. El teorema de Bayes es muy bonito, es muy elegante y simplemente nos dice, tenemos un prior, una priori, una distribución a priori, que es la probabilidad de los parámetros dado un modelo o hipótesis. El modelo o hipótesis puede ser lambda CDM, el conjunto de parámetros son aquellos que están descritos. Y se actualiza una vez que consideramos la información o los datos para darnos una posteriori. Se le llama un likelihood y va a ser el que nos va a dar la nueva información. Prácticamente el teorema de Bayes nos va a decir cómo la probabilidad de los parámetros cambia una vez que consideramos la información. Nos dice cómo aprender a partir de la experiencia, ¿no? Y aquí empieza todo nuestros algoritmos. Simplemente es aprendizaje. Sí. ¿Y qué tal si pones un prior que está muy malo? ¿Va al final lograr actualizarse para que llegue a la verdad? Si tenemos un conjunto de datos muy grandes, sí. Pero usualmente el prior es un punto importante que hay que considerarlo. No solamente planos, sino hay gaussianos también. ¿Y si pones un modelo que es muy malo? Eso nos va a decir muy bueno. Un modelo muy malo. Ajá, y una buena adivinanza, aunque el modelo no sea el correcto. Al final, la decisión la toman los datos. Si el modelo es muy malo, no va a ajustar a todas nuestras observaciones, sin importar por dónde empecemos, ¿no? Y de hecho es lo que voy a considerar ahorita. ¿Cómo elegir el mejor modelo, ¿no? Hay un montón de modelos, como ya mencioné. Rápidamente, para simplificarlos, si adoptamos el principio de indiferencia, puede ser plano, pero no necesariamente en general, ¿no? Si es una constante, nos queda solamente el likelihood, o la verosimilitud. En el caso más simple, solamente para conectarlo, para aterrizarlo, es un chi cuadrado, ¿no? Todo el mundo ha trabajado con chi cuadradas. En el caso de las supernovas, es simplemente una distancia pesada. En general, involucra una matriz de covarianza, donde existen correlaciones entre parámetros, donde los parámetros, la distribución de datos no es gaussiano y se empiezan a complicar poco a poco las cosas. La forma más simple de explorar este likelihood es a través de un caminante aleatorio, ¿no? Un Metropolis-Hastings. Creo que ya la mayoría conoce cómo funciona un Metropolis-Hastings. Considera una teoría, adivina uno o propone un inicio, lo compara con los datos, da un paso, considera otro conjunto de parámetros, lo compara con los datos y ve cuál de los dos es más probable. Si es más probable el segundo, da un paso hacia adelante. Si no, se queda y se pregunta si debe avanzar o dar un paso aleatorio. Y empieza a dar pasos. Y explorar este conjunto. Este es el conjunto de parámetros, al menos dos dimensional, más probable. ¿No? Aquí se ve que es aquí. Sin embargo, además de ser muy sencillo,
realiza la tarea que nosotros queremos, pero es muy malo, es muy ineficiente. Si se fijan aquí, ya perdimos información. Ahorita vamos a ver qué es esta información. Ya perdimos al menos un 10% de información, bueno, de tiempo de cómputo. Estos caminantes aleatorios o borrachitos se pueden intersectar, no comparten información. Entonces estamos explorando regiones muchas veces. Perdemos más tiempo. Entonces esto es muy lento. Nosotros, como parte de la colaboración, diseñamos un código que le llamamos SimpleMC. Es un código muy, como su nombre lo dice, muy sencillo y hace esta exploración. Funciona muy bien, se utilizó en el Data Release 11, Data Release 12, perfectamente. Todo funciona muy bien hasta que empezamos a encontrar datos con mayor precisión. Como lo mencioné, este funciona muy bien y produce estas evaluaciones, ¿no? Usualmente se requieren alrededor de 10 a la 6 evaluaciones o pasos. Si calcular una evaluación o un likelihood toma 3 segundos, 3 segundos por 10 a la 6 ya son del orden de días, ¿no? Si tarda 4 o 5 segundos ya son del orden de meses, en una computadora, por supuesto, ¿no? Entonces, este MCMC funciona muy bien, pero es muy lento, tarda 84 años. Además, tiene otro pero. Se pierde este tiempo de cómputo, que usualmente es 10% o 20%. Imagínense si nosotros tenemos un clúster de 1000 procesadores, perder el 10% o el 20% es una cantidad grande, ¿no? Y empieza a dar pasos usualmente constantes. Si damos un paso constante en esta dirección, la exploramos muy bien. Pero si damos un paso en la dirección perpendicular, se sale del algoritmo y nuestro caminador se pierde. Además, si tenemos regiones, lo encontramos recientemente en un artículo, en un modelo cosmológico, si tenemos regiones picudas, ¿de qué tamaño debería de ser el paso cuando se intersectan? Si doy un paso más, me voy al precipicio y se pierde mi caminante, ¿no? En esta región se explora muy bien, fuera de aquí tiene problemas. Entonces nosotros nos preguntamos y decidimos crear nuestro propio algoritmo. Es el que todavía está en proceso. Es simplemente aventar una gaussianita. Ahorita lo voy a explicar rápidamente. Cada uno de ellos, cada gaussianita tiene diferentes samplers y se van a pesar, ¿no? Es una técnica que utilizamos que se le llama como importance sampling. Se va a ver más claro, creo que aquí. Aventamos, supongamos que estos son los datos, por ejemplo, de supernovas. Le vamos a llamar una distribución objetivo, es lo que queremos reconstruir. Aventamos una gaussiana y ponemos diferentes samples. Cada uno de ellos está asociado a una computadora. Entonces aventamos una gaussiana que contiene 1000 y tenemos un superclúster de 1000, se calculan todos independientemente. Se colecta la información, se da un paso a otra gaussiana, se calculan todos ellos independientemente y se comparan. Damos otro paso, entonces se fijan, todos son independientes hasta que en un punto se comunican y deciden a dónde moverse todos juntos. Por ejemplo, supongamos que queremos reconstruir esta distribución. La primera gaussiana contiene, me parece que 500, lo pesamos a través de una ecuación que está aquí y me da el punto mayor, a dónde moverme. El siguiente me da, la siguiente gaussiana se mueve, otra vez se pesa, el punto rojo se mueve. Y así sucesivamente hasta obtener la distribución, ¿no? Esto me va a dar, esta es la distribución que yo quiero obtener, esta es la que yo obtuve y la diferencia de las dos. Precisiones de 0.1%. Pero reconstruir gaussianas es lo más sencillo, ¿no? De hecho son 15, si se imaginan si tenemos un procesador o un clúster de 500 procesadores, esto se hace en 20 segundos, un minuto al menos. Si se fijan, no se traslapa ninguno. Tiene como un tipo de vaivén. Además analiza lo que son como, esta es una gaussiana 2-dimensional, las colas, ¿no? La precisión, otra vez. ¿Qué pasa si son picudas, ¿no? Si esto tiene un pico, también se ajusta muy bien. Todos estos a través de pequeñas distribuciones normales.
Si por alguna razón en la naturaleza tenemos una distribución en forma de anillo, que no ocurre, no creo que ocurra, pero son casos patológicos, se puede utilizar este nuevo sampler para analizar la información. Por ejemplo, imagínense poner aquí caminantes aleatorios. Si doy un paso de aquí a acá, o en medio, se pierde rápidamente este caminante, ¿no? Tiene que coincidir exactamente en el círculo y dar el siguiente paso exactamente dentro del círculo. ¿Qué ocurre aquí? Empieza fuera del círculo y rápido se empieza a reconstruir este anillo. La siguiente pregunta fue, bueno, todas estas gaussianas están basadas a través de una matriz de covarianza constante, pero ¿qué pasa si le damos dinámica? Y esto fue como el resultado que obtuve hace un par de días. Se puede prácticamente reconstruir todo si le damos dinámica. Le damos un paso, dejamos que ella misma decida cómo comportarse y a dónde moverse, y vamos a obtener esta distribución que prácticamente, nuevamente, es 0.1% de precisión. Le vamos a dar dinámica a estos caminantes. También, en un artículo reciente, de hecho que estamos trabajando, encontramos que no solamente hay gaussianas o posteriors bien comportadas, sino que hay dobles, ¿no? Son bimodales. Otra vez un caminante aleatorio tal vez explora esta región, pero no esta. O tal vez explora esta región, pero no le da tiempo de bajar y explorar esta. Se puede perder en una u otra. Entonces, y de hecho son bimodales, se puede ver aquí. Explora uno esta región, pero no hay forma de saltar a la otra. Entonces, estos son trabajos que también probamos y vemos que nuestro sampler funciona muy bien. De alguna manera podemos saltar de una distribución a otra, regresar y explorarla perfectamente. Estos algoritmos queremos implementarles lo que se le llama evolución, ¿no? Que vemos que tenemos un conjunto de gaussianas, decidir cuál de ellas es la mejor para que avance. No todas deben de avanzar al mismo tiempo, no todas deben de moverse de manera constante, sino darles dinámica. Y lo probamos, de hecho, recientemente con datos reales. Esto es un caminante aleatorio y nuestro sampler. La ventaja también de nuestro sampler es que explora las curvas, o sea, las 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma. ¿Cómo defines cómo se va a mover cada una de ellas? A través de este peso. No, aquí. Este peso, el que me va a decidir. Este es como mi likelihood, mi target, datos, observaciones, y esta es la suma de las gaussianas. El peso mayor, que en esta parte está en rojo, ahí se mueve. De hecho, si se fijan, el más rojo está tal vez por aquí, se mueve aquí. El más rojo, no sé, tal vez aquí, se mueve ahí. Y así sucesivamente. Y de hecho, muy pocos se traslapan. Creo que sería el siguiente paso que tenemos que hacer. Tenemos nuestras gaussianas dinámicas, tenemos esto, datos reales, funciona muy bien. Si tenemos dos modelos, como preguntaban hace rato, ¿cómo escojo el mejor? ¿No? Hay dos modelos que satisfacen muy bien las observaciones, ¿cómo le elijo? La respuesta, de manera filosófica, la planteó Stokam. Todo debe ser tan simple como es posible, pero no más simple, ¿no? Si tenemos un conjunto de datos, un modelo muy complejo los explica todos, pero carece de predictabilidad. Mal, no funciona. Un modelo muy simple no ajusta los datos muy bien, ¿no? También. Entonces tenemos que tener un balance, tenemos que tener un equilibrio entre complejidad y ajuste con los datos. Un ejemplo típico, va a aparecer aquí una científica con un modelo cosmológico en la mano y va a tratar de ajustar datos, ¿no? Tiene un modelo, puede ser un modelo de gravedad modificada, y va a tratar de ajustar datos. Pueden ser supernovas, BAO. Lo que usualmente ocurre en muchas ocasiones es eso. Tenemos un modelo tan complejo que no ajusta los datos y lo ponemos debajo de la alfombra. No lo hagan. Entonces, esta forma de comparar datos, la traducción de la navaja de Occam al lenguaje matemático,
es a través del teorema de Bayes. Si se acuerdan, este es el teorema de Bayes de probabilidades de parámetros. Pero ¿qué tal que si vamos a un nivel más y hacemos probabilidades de modelos? ¿Cuál es el modelo más probable? Y de hecho, esta me va a dar la probabilidad del modelo dado los datos, dada la información. Si se acuerdan, esta constante de normalización es la evidencia bayesiana y ahora ya no la podemos ignorar. Este es rápido, este es simplemente un likelihood por un prior integrado sobre todo el espacio de parámetros. Pero si se imaginan, tenemos 16 parámetros, tenemos un hipercubo y adentro una distribución amorfa usualmente que tenemos que integrar. Este me va a dar un balance entre complejidad y elegantemente va a incorporar este navaja acá. Aquí me va a dar el ajuste y aquí me va a dar la complejidad. Número de parámetros contra un buen ajuste, ¿no? Debe de haber un balance entre uno u otro. Y podemos comparar trivialmente modelos. Esta integral, por muy sencilla que se vea, imagínense integrar este espacio dos-dimensional solamente, el likelihood, sobre todo este espacio de parámetros, es costoso computacionalmente. Usualmente son 10 a la 7, ya es del orden de años, bueno, no meses. Se han desarrollado algoritmos. Un algoritmo de esto que se implementó, se desarrolló, fue igual ahí en Cambridge, que este requiere de alrededor de 10 a las 5 evaluaciones. Ya disminuyó al menos un par de órdenes de magnitud. Sin embargo, con este número de evaluaciones difícilmente se puede reducir. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es la parte más costosa computacionalmente, donde entran los datos, donde entra el modelo, es el likelihood, la verosimilitud. Queremos hacerlo más eficiente. ¿Cómo calcular esta integral sin la necesidad de calcularlo formalmente? Entonces, para esto, recientemente incorporamos algunos algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, que es la forma de decirle a las computadoras que aprendan directamente de los datos. Datos tenemos un montón, ¿no? Es como decirle a la computadora que aprenda sin ser explícitamente programada. Un ejemplo típico, o la manera de utilizarlo, es donde los problemas son demasiado complejos o simplemente no tienen un algoritmo bien definido. Por ejemplo, reconocimiento de voz, todos hablan diferente, todos sabemos qué dice, pero hablan muy distinto, ¿no? El autocorrector es otro. Le podemos dar todo un diccionario a nuestro algoritmo, le podemos dar todas las instrucciones de gramática, pero el autocorrector va a ser distinto para cada quien. Y el ejemplo típico es este, ¿no? No sé, ahí se los dejo. El autocorrector funciona dependiendo de cada quien. La idea de esto es que nosotros entrenemos a partir de prueba y error a nuestros algoritmos, a partir de evolución. Si le damos mucha información y si le damos muchos datos, va a haber un punto en que el algoritmo te diga, el likelihood es 4, ya, no molestes, ¿no? Que nos calcule esta integral, que nos calcule esta función de manera automática. Tenemos tantos datos, tanta información, que prácticamente es hacer una interpolación. ¿Cómo funciona? Rápidamente es el problema, entrenar en nuestro algoritmo, donde los algoritmos pueden ser cualquiera de estos. En particular, nosotros hemos usado estos tres para calcular, por ejemplo, los likelihoods y para hacer las simulaciones. Checamos, le metemos un montón de datos, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Checamos si es la solución. Si es, muy bien, entendemos el problema. Si no es, lo iteramos. La idea es que la computadora de alguna manera aprenda a distinguir los cálculos, que nos dé automáticamente el likelihood, por ejemplo. ¿Y de qué forma? A través de redes neuronales. Una red neuronal, como ya se me está acabando el tiempo, funciona así. Es un estímulo, simplemente le doy una regla de aprendizaje, mis integrales, mi regla de Bayes, y esto se va a aprender o apagar. Es todo. Tenemos un conjunto de parámetros o características y tenemos unas reglas o unas ecuaciones que debe de seguir, un teorema de Bayes. Este me va a decir préndete o apágate.
Así de sencillo, ¿no? Se ha utilizado mucho, seguramente ya conocen, este es Deep Blue. No se utilizó para una red neuronal para Deep Blue, pero es un ejemplo muy bonito. Se utilizó para AlphaGo, donde a prueba y error le dieron las reglas del ajedrez y a pura prueba y error se entrenó este algoritmo para predecir cuál es el paso más probable que debe de seguir. Se utilizó también para predecir quién ganaba el mundial. No fue muy bueno, pero es una gran contribución para los que nos gusta el fútbol. Se ha utilizado en muchas otras áreas. En cosmología en particular, nosotros sabemos que esta galaxia es una espiral con barra. Un algoritmo no lo sabe, una computadora no lo sabe. Sin embargo, por ejemplo, se entrenó a mano, se les dio acceso a toda la comunidad científica y aquí ellos elegían si es una galaxia espiral, con barra, elíptica y demás. Y este algoritmo, conforme la gente iba entrando, se iba entrenando poco a poco, hasta que podía decidir, esta es una galaxia espiral con barra, esta es una galaxia así, está inclinada, tiene color azul, tiene color rojo, tales características. Se ha utilizado ya en astronomía este tipo de algoritmos, han funcionado muy bien. También nosotros lo queremos utilizar con Eric, con Jaciel. Si tenemos una simulación de 200 megaparsecs y 512 partículas al cubo, tenemos condiciones iniciales. ¿Cuál es la probabilidad que esta partícula a redshift 49, o sea, cuando el universo era muy pequeño, muy joven, cuál es la probabilidad que esta partícula caiga en un halo de materia oscura mayor, por ejemplo, a 10 a la 12 masas solares, ¿no? Este algoritmo nos va a decir, o esperamos que prediga, dónde va a terminar esta partícula, que siga toda la trayectoria de la evolución de la simulación que puse anteriormente. Además, queremos que haga un reconocimiento de patrones. Por ejemplo, si se fijan aquí, puede haber patrones que hay. De hecho, se le llaman los BAO, Variant Acoustic Oscillations. Hay como círculos por ahí, ¿no? Que no se puede ver a simple vista, pero los hay. Bueno, tenemos todos estos algoritmos. Esta fue nuestro primer resultado. Funcionan, los implementamos. De hecho, se hicieron varias pruebas. El tiempo disminuye, si no se puede ver aquí, créanme. Se usaba una red neuronal, un perceptrón de 2 capas, con, por ejemplo, distribuciones multimodales, y reproduce los resultados muy bien. Disminuye el tiempo de cómputo, todavía nos falta paralelizarlo, pero ha funcionado muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos estas evidencias bayesianas, ya podemos comparar modelos. ¿No? Ya podemos hacer, este modelo es mejor que este es mejor que este es mejor que este. Esto lo empezamos a hacer hace 10 años, 8 años, como tesis del doctorado, y dijimos que era muy tedioso. Comparar modelos es cansado. Entonces lo que nosotros decidimos hacer es hacer un proceso inverso. Si nosotros tenemos un montón de información, ¿por qué no le preguntamos cuál es la teoría más probable? Y hacer el proceso inverso. En lugar de darle un modelo y compararlo con las observaciones, preguntar a las observaciones qué modelo prefiere. Surgió una reconstrucción, por ejemplo, de la energía oscura, de la constante cosmológica, a ver si era dinámica. Surgió como les comento, hace 8 años, propusimos el algoritmo. Hace 2 años, junto con la colaboración, decidimos unificar los datos, los algoritmos, disminuir el espacio de parámetros utilizando otro tipo de algoritmos y sacamos este artículo. Y este artículo es muy bonito. Y el objetivo principal o el resultado principal es que la constante cosmológica está descartada alrededor de 3.5 sigma. Hay un 99.9% de probabilidades que la constante cosmológica no reproduce las observaciones del universo. Entonces, este tipo de algoritmos los hemos utilizado muy bien, han funcionado muy bien y hemos decidido actualizarlos. En el momento de que los actualizamos, corroboramos simplemente nuestros propios resultados a través de otras técnicas. De hecho, estos dos se parecen muy bien. Aquí acaban 2, que debería de ser esta parte. Y bueno, ya para terminar, hemos visto que tenemos
grandes cantidades de datos, modelos cosmológicos muy complejos. Tenemos un código que empezó siendo SimpleMC, lo utilizamos en la colaboración, funcionó muy bien y recientemente le hemos agregado un montón de cosas. Le hemos agregado varios samplers, le hemos agregado redes neuronales artificiales, le hemos agregado dinámica, esperamos agregarle perturbaciones o espectros de materia. Le hemos agregado también que no solamente considere priors planos, sino también funciones, sino también priors gaussianos. Y este algoritmo yo creo que ya no debería de llamarse SimpleMC, ¿no? Sino SuperMC o algo más ad hoc. Esperamos que esté listo en un par de meses, esperamos sacarlo o publicarlo para que la gente ya lo empiece a utilizar, para que las colaboraciones nuevamente lo tomen en cuenta. Y ojalá y funcione bien, todavía estamos haciendo pruebas. Esperamos que se reduzca el tiempo de cómputo y ponerlo en un clúster grande para hacer pruebas en serio. Conclusiones simples: hay materia, energía oscura o física oscura. Dejemos que las observaciones decidan, ¿no? Muchas gracias.